Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según cuando estés viendo esto. Te doy la bienvenida a Crisálida Coaching. Hoy quería comentar un tema que, bueno, por desgracia se da con bastante frecuencia y es cómo se complican las relaciones familiares cuando hay que cuidar a una persona en general con dependencia, pero cuando la persona tiene demencia la cosa se complica todavía más. Por muchos motivos. El primero, porque si ya existía algún conflicto previo latente que más o menos se mantenía oculto, en ese momento va a surgir. Cualquier problema relacional que existiera previamente pues va a emerger, ¿no? Y además de una manera muy evidente, muy clara y a veces pues de forma muy desagradable. Entonces esto es lo primero con lo que te puedes encontrar. Por otro lado, te vas a encontrar con que no todos los miembros de la familia entienden o comprenden lo que significa la demencia. Ya hemos hablado, ¿no?, en algún otro vídeo que muchas veces la gente cuando hay un diagnóstico de demencia lo único que ve así a priori es que pierden memoria. Claro, sí, pierden memoria, pero pierden memoria y muchas otras facultades, ¿no? La demencia es muchísimo más compleja, no es una pérdida de memoria. Entonces no es una amnesia, es algo que tiene mucha más afectación en la vida de la persona, ¿no? Convierte en una persona completamente dependiente. Y son una serie de pérdidas constantes, continuos, y claro, el familiar que está generalmente al cargo, ¿no?, es el que está pasando un duelo tras otro, ¿no?, cuando va viendo todo este tipo de pérdida de facultades. Generalmente, hombre, hay familias que son maravillosas y que todos se unen para cuidar, pero hoy voy a hablar de cuando eso no pasa, ¿no? Que es cuando realmente se produce un problema. Claro, en el primer caso, por lo menos de relaciones familiares, no hay problema. Es habitual que haya gente que no entienda qué es lo que está pasando, pero el problema no es tanto que no entiendan, porque bueno, no tienes por qué saber, nadie tiene por qué saber, ¿no? Ni lo que es una demencia, ni cómo afecta, ni qué consecuencias tiene en la conducta, qué riesgos conlleva para la persona, por supuesto. El problema es cuando hay alguien que se ha molestado en enterarse de todo esto, en buscar toda esta información, la quiere trasladar a los otros miembros de la familia y los otros no lo aceptan, ¿no? ¿Por qué? Pues en muchos casos es una negación, es tan sencillo como una negación. ¿Por qué? Porque si yo acepto todas las consecuencias que tiene una demencia, claro, el panorama es tremendo. Y eso conlleva que se necesitan bastante más cuidados y más implicación que si la cosa es más leve, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que yo cada vez que oigo a alguien dice, no, mi madre o mi padre no está en ese punto todavía. Bueno, pues nada, pues espera a que pase algo de lo que luego tengamos que arrepentirnos, ¿no? No sabemos en qué punto concreto está, ¿no? Se desorientan en cualquier momento. Entonces, el riesgo existe desde el principio. Desde el momento que una persona tiene un diagnóstico, me da lo mismo el tipo de demencia que sea, me da igual que sea una demencia tipo Alzheimer, frontotemporal, cuerpos de Lewy, lo que sea. Desde ese momento esa persona ya está en riesgo. Entonces desde ese momento no debería de vivir solo. Esto ya de entrada. Yo he visto auténticas barbaridades, ¿eh? He visto gente con un diagnóstico de Alzheimer que seguía conduciendo y miembros de la familia que decían, no, pero bueno, todavía está bien. Y dices, bueno, o sea, seamos un poco razonables. Entonces, ¿cuándo llega el problema? Cuando en la familia no hay consenso de qué es lo que hay que hacer, de qué cuidados hay que proporcionar, de qué medidas hay que tomar y de cómo tenemos que hacer las cosas. Yo creo que hay una medida clara, ¿no? Si no vas a aportar nada, por lo menos no estorbes. Y sería más fácil si las personas que no están dispuestas a aportar, bueno, pues se quitasen del medio. Deja que los demás tomen medidas o tomen decisiones. Pero generalmente el problema se da cuando hay parte de la familia que ni deja que otros tomen decisiones ni se va a implicar a realmente, ¿no?, proporcionar unos cuidados, ¿no? Porque, bueno, pues hay que reconocer que es un sacrificio tremendo. Entonces yo no estoy diciendo que hagas el sacrificio, pero por lo menos no estorbes, ¿no?, que es lo que suele pasar. Como generalmente a la persona que lo está advirtiendo no se le hace caso, yo lo que aconsejo es que acudáis a un profesional
que os explique a todos y a todas lo que significa una demencia, para que lo diga alguien de fuera, alguien externo y alguien cualificado. Es probablemente la única manera de que lo entiendan. También os podéis encontrar que vosotros queréis llevar a vuestros familiares, no, mira, pues vamos donde esta persona y que nos explique a todos y que te digan que no. Bueno, entonces ya no estamos hablando de que no sé, estamos hablando de que no quiero saber. Cuando tú das con alguien que no quiere, no tienes nada que hacer. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es, bueno, pues toma tú las decisiones que tengas que tomar, no te estés peleando constantemente con esa persona porque no merece la pena, porque no es que no lo entiendas, que no quiere entenderlo, y a partir de ahí decide tú lo que tengas que decidir. Una medida ya extrema sería solicitar una tutela judicial. Hay veces que hay que llegar, hay veces que hay que llegar a eso, porque las injerencias son de tal magnitud que dices, claro, si lo que se está poniendo en riesgo es la seguridad de esta persona o la dignidad o la integridad, que no tiene facultades para defenderse, que es el caso de las personas que tienen demencia, pues si hay que acudir a solicitar una tutela judicial, pues se acude a solicitarla. Es una medida de protección, no nos olvidemos, ¿eh? No es una medida coercitiva. O sea, es una medida de protección, no se castiga, al revés, se protege, ¿no? Y de hecho hay una serie de obligaciones que hay que tener, ¿no? Cuando uno tiene una tutela. Entonces, creo que no hay muchas más opciones si realmente veis que la otra parte no quiere entender la situación. Yo, de todas formas, insisto, lo suyo es proporcionarle información, evidentemente, de sitios fiables. No la vamos a sacar de Google, así, del primer sitio que encontremos, como hace mucha gente, de profesionales que sabemos de lo que estamos hablando y sabemos cuál es la evolución, ¿no? de una demencia y qué medidas hay que tomar y qué cuidados hay que proporcionar. Y a partir de ahí, ahí ya, bueno, pues ya ves si realmente la persona tiene voluntad o no tiene voluntad, ¿no? O sea, si accede a acudir donde alguien que se lo explique y, jo, pues yo no lo sabía, vale, pues ya está, pues hombre, ahí hay buena voluntad, ahí lo que hay es un desconocimiento y eso pues ya está, al margen de que yo tenga más o menos acuerdos o desacuerdos con esa persona, pues esa persona no lo sabía y ha hecho por saber, perfecto, ya está. A partir de aquí empezamos. Ahora, cuando te encuentras con el caso contrario, te encuentras con un familiar que no quiere acudir a alguien competente para que le explique lo que es una demencia y te encuentras que además no acepta ningún tipo de información, bueno, esto ya es otro tema, esto ya es otra historia, esto ya es que esta persona no quiere, lo que no quiere es implicarse y lo que no te va a dejar tampoco es que tú tomes decisiones, con lo cual aquí yo sí entraría ya en otro tipo de medidas o de soluciones, ¿no? Si no se puede llegar a un acuerdo de una manera, pues hay que llegar de otra, sea como sea, pero lo primero que hay que hacer es proteger a la persona que tiene demencia. ¿Por qué? Porque es muy vulnerable. Aunque la veáis con actitudes de alteración de conducta, no me vais a oír decir agresivo. Nunca. ¿Por qué? Porque no son agresivos. Si no lo eran antes, claro. Entonces, aunque tú veas que tiene muchas alteraciones de conducta, que aparentemente parece que esta persona, pues bueno, funciona bien en el día a día, bueno, esto es lo que muchas veces parece desde fuera, ¿vale? Pero es una persona en situación de vulnerabilidad absoluta y en situación de riesgo. Esto es algo que cuesta mucho al principio que la gente vea, ¿no? Pero desde el momento en que tienes un diagnóstico, hay que empezar a proteger a esa persona, por mucho que en muchas de las facetas de la vida pueda seguir funcionando, ¿vale? En muchas sí, pero en otras no, ¿vale? Y como no sé cuál va a ser el momento, insisto, que esto es muy habitual, que en un momento que nadie se lo espera, esa persona se desorienta, echa a andar para no saber muy bien dónde, porque no está orientada y desaparece. Y esto ya lo habéis visto, ¿no? En la prensa, o sea, cuánta gente desaparece, ¿no? Sobre todo personas de cierta edad, que, ¿no? que salieron a dar un paseo y, claro, y luego detrás de eso había un diagnóstico. Lo que pasa que no se ha visto, ¿no? La seriedad o la gravedad, ¿no? de la situación. Entonces yo siempre digo que no vamos a poner la venda antes de la herida, pero sí que hay que tener claro
que es imprevisible, ¿no? El momento en el que este tipo de cosas van a pasar. Se trata de proteger, no de sobreproteger. Mientras la persona pueda seguir haciendo lo que sea, pues que lo haga. Mejor o peor, aunque luego tengas que tú detrás, ¿no? Un poco, no pasa nada, pero por supuesto, no vamos a sobreproteger, no vamos a anular a esa persona, ¿no? De ninguna de las maneras. Pero otro de los problemas que suelen aparecer en estas situaciones es que la mayoría de las veces quien más hace es quien más culpa tiene. Uno se siente culpable, ¿no? Cuando ve que esta persona va perdiendo facultades y tú no sabes. A ver, tenemos que tener claro, es que no puedes evitar que pierda facultades. ¿Qué puedes hacer? Pues proporcionarle cariño, que es lo más grande que puedes hacer, y cuidados adecuados, ¿no? Se habla mucho del modelo de atención centrada en la persona. ¿Qué es el modelo de atención centrada en la persona? Pues qué es lo que a esa persona le ha gustado y puede seguir haciendo. ¿Qué podemos mantener dentro de lo que ella pueda hacer, ¿no? Que sea capaz de ejecutar lo que sea, ¿no? No perder de vista que el centro es la persona, no es todo el que esté alrededor, a pesar de que la familia es verdad que supone un cambio de vida radical, que supone un sufrimiento, que supone mucho dolor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que el protagonista de todas las medidas que se tomen tiene que ser la persona con demencia porque tienen que ser en su beneficio. Dicho esto, insisto, luego sueles tener, suele aparecer el cuidador principal, que es el que más hace, y que generalmente pues siente culpa porque no llega a todo. Es que no vas a llegar a todo. Si pretendes llegar a todo, ya te adelanto que no. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque eres una persona, no eres una máquina. Entonces uno de los problemas es que la persona se frustra, que tiene ansiedad, que tiene un estado depresivo, que deja toda su vida social. Esto es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque te has metido en una espiral en la que vas a ir a peor. Y cuanto peor estés tú, más te va a costar cuidar. O sea, al final también es una cuestión de que tú tienes que estar bien para cuidar, ¿no? Y muchas veces tenemos que aprender a delegar. Es que no tengo a nadie. Bueno, igual no tienes a nadie de la familia. Pues tendremos que buscar recursos. Cuando no tenemos a familiares que apoyen, pues lo que hay que hacer es buscar otras alternativas, ¿no? Otro tipo de recursos. No nos queda más remedio. Y no estoy hablando de llevar a la persona a una residencia, ¿eh? Ojo, que no tiene nada que ver. Pero mirar a ver si tenemos un apoyo de ayuda a domicilio, cuánto podemos tener de ayuda a domicilio, ¿no? Mirar a ver si hay algún recurso, pues de centros de día o bueno, de lo que sea que pueda haber, ¿no? Incluso de voluntariados, porque hay, ¿no? Sitios en los que tienen voluntarios que, bueno, pues pueden echarte una mano en un momento dado. Este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque tú no puedes con todo el que tú salgas un día al cine, al teatro, a tomarte algo o a lo que sea, no es un lujo y no es que estés desatendiendo, es todo lo contrario. Lo que estás haciendo es cuidándote tú para poder cuidar al otro. Es durísimo, es durísimo el ver, ¿no? a un familiar como poco a poco pues va perdiendo esas capacidades, ¿no? Y digo esas capacidades, no es que va perdiendo la esencia de ser quien era. Hace poco, ¿no? Leí por ahí un comentario de alguien que decía, no es que vuelven a ser niños. No, por favor, no, nadie vuelve a ser niño, nunca, jamás en la vida. Una vez que ya hemos pasado la infancia, ya no volvamos a la infancia. Eso es un error tremendo. Una persona con demencia es verdad que pasa por algo que se llama retrogénesis, o sea, digamos que desaprendemos en el orden inverso de cómo hemos aprendido. Quiero decir, de niños, pues lo primero que los niños que hacen comer, ¿con qué? Con la mano, ¿no? Al principio. Después aprenden con la cuchara, que es lo más fácil, después con el tenedor y por último ya, que lo que más habilidad requiere es manejar el cuchillo, ¿no? Tenedor y cuchillo a la vez. Bueno, pues una persona con demencia lo que le pasa es que primero deja de saber manejar el cuchillo, después deja de saber manejar el tenedor y después deja de saber manejar la cuchara y tiende a comer con la mano. ¿Eso le convierte en un niño? De ninguna de las maneras. Es un adulto vulnerable, pero es un adulto. Es un adulto frágil, pero es un adulto. Otra cosa es que sus capacidades, sí es cierto
que no son las que, bueno, tenemos, ¿no? O las que tenía antes de empezar la enfermedad, ¿no? Entonces digamos que las va perdiendo y van en orden inverso de cómo las fue adquiriendo. Eso sí, pero de ahí a compararlos con un niño hay mucha diferencia. Ni son niños ni lo van a ser nunca, aunque terminen llamando a su madre, que esto suele pasar, ¿vale? Pero es otro tema. O sea, ahí lo que hay es un daño cerebral, no es una infancia, ¿vale? No tiene nada que ver. Eh, Más sobre la forma, las maneras tan distintas en las que se ve el cuidado de la persona. Tengamos en cuenta que la relación que se tiene o las relaciones interpersonales no hay dos iguales. Entonces tampoco va a ser igual la relación una vez que ha aparecido la enfermedad. Y esto también es, bueno, pues si uno ha estado más cercano, ¿no?, a esa persona o tiene más vínculo, pues lógicamente se va a notar, ¿no?, en esta situación. O al revés, ¿no? Pues si ha habido una relación ahí compleja, complicada, pues bueno, esto va a suponer también un problema. No podemos pretender que de repente se borre todo lo que ha pasado y todo sea maravilloso. Pues ya sabemos que no. Pero hay que intentar que, bueno, pues que todo el mundo se implique en la medida que pueda. Seguramente muchos que estéis oyendo esto, muchas que estéis oyendo esto, estaréis ahora mismo, vamos, diciendo, sí, si tú supieras, porque claro, a mí me dicen que como, yo qué sé, pues no tengo hijos. Bueno, que no tenga hijos no quiere decir que no tenga derecho a tener vida, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Esto pasa mucho. Ah, no, tú qué tal, tú qué... No, tú que a ti que se te da mejor cuidado, ¿no? No. No. Bueno, pues si no se te da bien, aprendes. Pero ojo con que una persona sola se cargue con todo el cuidado, porque claro, pues porque, yo qué sé, salen excusas, yo he oído excusas de verdad, de lo más peregrino. Entonces, venga, eso son excusas y eso no significa que no te puedas aplicar, o sea que no, no, no. Cuando uno no ve que está solo en esto y que no va a haber implicación, insisto, hay momentos en los que no estamos para perder el tiempo, porque el cuidado de una persona con demencia es un cuidado a tiempo completo. Son 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces no estamos para perder el tiempo en discusiones. Yo desde luego no estoy para perder el tiempo en discusiones, lo tengo clarísimo. Entonces, se recurre a las medidas que haya que recurrir. Cuando la gente no entiende, ¿no?, cuál es la situación y priorizan otras cosas, no te vuelvas loco, no des vueltas, no intentes que alguien que no quiere razonar razone, porque eso te está perjudicando a ti. La otra persona va a seguir en su postura y en su posición. Entonces, una cosa es cuando la gente no sabe. Perfecto, si no sabes o tiene arreglo. Vamos, eso es tan fácil como proporcionarles, insisto, ¿no?, la información adecuada. Pero cuando tienen acceso a la información adecuada y no quieren, mm, no te desgastes, porque hay mucha gente que sigue intentando, no, porque con mis hermanos, porque yo intento, porque yo es que no sé cómo no lo entienden. Bueno, es que igual si lo entienden y tú crees que no lo entienden, ¿no? Tienes una postura igual un poquito más inocente. Insisto, cada uno tiene que medir un poco lo que tiene, pero este vídeo lo he hecho porque, bueno, una persona que me lanzó esta pregunta, ¿no?, esta propuesta de, "No, pues mira, un vídeo de qué hacer cuando uno propone medidas y el resto de la familia no las acepta". Pues en este caso yo insisto, si tú estás proponiendo una solución y es una solución sensata y es una solución viable en el que todo el mundo sale bien parado, si el resto de las personas no lo aceptan, pues igual son esas personas las que tienen que ocuparse. O lo contrario, igual, es decir, mira, si vosotros no proponéis unas soluciones alternativas y quien está asumiendo la mayor parte de la carga soy yo, porque vosotros ni proponéis soluciones que sean viables ni aceptáis las que yo pongo, pues en ese momento no es necesario discutir, no es necesario discutir, insisto. O sea, tienes varias alternativas. Una, lo que te digo, ¿no?, pues con una persona que pueda hablar con ellos y que les explique un poco qué es
el proceso de la demencia, que es un proceso, bueno, pues en ocasiones muy largo y muy difícil, porque hay veces que es una maratón, ¿eh? Una persona puede estar muchísimos años con una demencia. Entonces son muchísimos años de cuidados, ¿vale? Pues otras veces no, otras veces, bueno, es más breve, ¿vale? Tú cuando tienes el diagnóstico no sabes cuál va a ser el recorrido, si va a ser corto o largo, con lo cual vamos tomando medidas, tampoco nos vamos a adelantar, ¿eh? A tomar medidas antes de que toque. Pero ¿qué hacer cuando tú estás proponiendo unas medidas que son sensatas y realistas y viables y que son mejores, ¿no? O las mejores alternativas que se puedan encontrar para esta persona y el resto de la familia no? Pues si no escuchan a un tercero, que sea alguien ajeno a la familia y que tenga una cualificación como para poder explicarte, ¿no? Qué alternativas se pueden llevar a cabo. La otra que te queda es decidir tú. Y en decidir tú, pues tienes la opción de decir, vale, yo voy a hacer esto, pero es que yo no puedo asumir más que está aquí, con lo cual ahí os dejo que toméis otra decisión, o decir, vale, pues decido yo y estos cuidados se van a hacer así, al margen de lo que tú digas, y si la cosa ya se pone en otro nivel, pues no te va a quedar más remedio que recurrir a unas medidas de protección. Y yo insisto, son de protección, porque lo que se hace cuando se pide, ¿no? Una tutela, ahora mismo se llama curatela, es proteger a la persona, porque hay veces que hay personas, he visto personas con demencia, que hay familiares que los utilizan como si fueran una bola de ping-pong, pim, pam, pim, o sea, y las utilizan para sus propios, bueno, no sé, satisfacer sus egos y exhibirlas por ahí como si fueran un trofeo, ¿no? Y eso es un maltrato, vamos, o sea, clarísimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es proteger la dignidad de la persona que tiene demencia y, obviamente, su integridad física también, ¿no? Pero también la dignidad, que no se nos olvide, ¿eh? Insisto, ni es un niño, ni es alguien que no siente, porque parece que como tiene demencia no se entera de nada. Eso no es verdad, eso no es verdad. Las emociones las siguen teniendo. Entonces igual no entiende qué es lo que está pasando, eso sí, pero se puede sentir bien o mal. Y puede tener miedo y puede estar asustado y puede, o sea, alterado, puede estar contento. Cuidado, o sea, no pensemos que no, no, es que no se entera, eso no es cierto. Vamos, eso es un error tremendo que comete mucha gente también, ¿no? O sea, se ponen a hablar y dicen, no, bueno, si como no se entera, bueno, lo dirás tú que no se entera. En cualquier caso, por ir resumiendo, insisto, buscad información, por favor, fiable y contrastada, no cualquier información que aparece en cualquier sitio, porque de hecho hay mucha gente que ha tenido un familiar con demencia y les oyes decir auténticas barbaridades. O sea, que hayas cuidado no significa que lo hayas hecho bien, eso por un lado, y por otro lado es que igual efectivamente, ¿no? Es de estos casos en los que no te has enterado muy bien de qué va la enfermedad. Entonces, buscar información fiable, buscar información contrastada. No lo que vale para uno vale para todos. Cada persona es completamente diferente, con lo cual hay unas medidas, vale, de acuerdo, que son generales o comunes, pero luego hay que trabajar caso por caso y hay que tener medidas completamente individualizadas y únicas. Entonces, lo que yo te sugiero que hagas es esto, hablar con alguien que sepa, ¿no? De qué va esto, que sepa cuáles son los riesgos que corre esta persona, que sepa en qué situación está esta persona, que sepa qué medidas se pueden tomar, qué alternativas hay y qué alternativas no, que no son las adecuadas. A partir de aquí, si lo consigues por las buenas, ojalá, porque es lo deseable, si acceden, ¿no? A esto, pues fenomenal. Y si no, yo te sugiero que te vayas planteando pues, otro tipo de medidas, porque a esta persona hay que protegerla por encima de todo. Y lo que no puedes hacer tú es morir en el intento. El precio de que haya un solo cuidador para ese cuidador o cuidadora, generalmente es cuidadora, es altísimo. A nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social. O sea, se paga un precio muy alto por asumir muchísima carga. Entonces no caigas en esto porque no es justo tampoco y no lo vas a solucionar. O sea, una persona sola no va a poder. Y bueno, pues lo que os digo siempre, si os ha gustado
pues le dais al like, porfa. Y cualquier cosa que queráis tratar, ¿no? Que queráis que hablemos de algún tema en concreto, pues solo tenéis que decírmelo, ¿no? Me lo ponéis abajo en comentarios. Y si queréis contactar conmigo, pues a través de mi página web, crisalidocoaching.com, cuando queráis, me ponéis, pues mandar un correo o comentarme lo que sea que os parezca, ¿vale? Y nada, termino este vídeo y a preparar el siguiente. Un abrazo.